Comenzamos a grabar. Bueno, estamos estudiando el concepto Rosatos del Cosmos, ya comenzando la tercera parte, capítulo 15, Cristo y su misión. Y el subtítulo que empezamos ahora es Jesús y Cristo Jesús. Para lograr una ligera percepción sobre el gran misterio del Gólgota y para entender la misión de Cristo como fundador de la religión universal del futuro, es necesario primeramente que nos familiaricemos con su exacta naturaleza e incidentalmente con la de Jehová, que es la cabeza de las religiones de raza, tales como el taoísmo, budismo, hinduismo, judaísmo, etc. También con la identidad del Padre, a quien Cristo debe entregar el reino a su debido tiempo. En el credo cristiano aparece... Bueno, sigue adelante. Sigo, ¿sí? ¿Quieren? Bueno. Yes. En el credo cristiano aparece esta frase: Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Esto generalmente se entiende que significa que cierta persona que apareció en Palestina hace 2000 años, de quien se habla como Jesucristo, un solo individuo, fue el único hijo engendrado por Dios. Esto es un gran error. Hay tres seres definidos y ampliamente diferentes descritos en esta frase. Es de la mayor importancia que el estudiante entienda claramente la exacta naturaleza de estos tres grandes seres exaltados que difieren vastamente en gloria, si bien cada uno merece nuestra más profunda y devota adoración. Se ruega al estudiante que observe el diagrama 6 y note el único engendrado, el verbo de quien habla Juan, es el segundo aspecto del Ser Supremo. Este verbo, y solo él, es engendrado por su Padre, el primer aspecto, antes que todos los mundos. Sin él, nada que haya sido hecho fue hecho, ni siquiera el tercer aspecto del Ser Supremo, que procede de los dos aspectos previos. Por lo tanto, el único engendrado es el ser exaltado que sobrepasa todo lo demás en el universo, salvo únicamente el aspecto poder que lo creó. El primer aspecto del Ser Supremo concibe o imagina todo el universo antes del comienzo de la manifestación activa, incluyendo los millones de sistemas solares y las grandes jerarquías creadoras, que habitan los planos cósmicos de existencia por encima del séptimo, que es el campo de nuestra evolución. Ver diagrama 6. Esta es también la fuerza que disuelve todo lo que se haya cristalizado más allá de la posibilidad de seguir creciendo. Y por último, cuando llega el fin de la manifestación activa, él reabsorbe en sí mismo todo lo que existe hasta el amanecer del otro periodo de manifestación. El segundo aspecto del Ser Supremo es el que se manifiesta en la materia como fuerzas de atracción y cohesión, dando a estas la capacidad de combinarse en formas de varias clases. Este es el verbo, entre comillas, el fiat creador, entre comillas, que moldea la substancia raíz cósmica de manera similar a la formación de figuras mediante la vibraciones musicales, como ya se mencionó, produciendo siempre una misma figura, el mismo tono. Así que este gran verbo primordial enunció o trajo a la existencia en la más sutil materia los diferentes mundos, con todas sus miríadas de formas, que desde entonces han sido copiadas y probadas en detalle por las innumerables jerarquías creadoras. El verbo, entre comillas, no podría haber hecho esto, sin embargo, hasta que el tercer aspecto del Ser Supremo hubiera preparado primero la substancia raíz cósmica, la hubiera despertado en su estado normal de inercia y hubiera puesto a girar sobre sus ejes a los incontables átomos inseparados, ubicando dichos ejes a diversos ángulos entre sí,
dando a cada clase un cierto grado de vibración, entre comillas. Estos variados ángulos de inclinación de los ejes y los grados de vibración posibilitaron que la substancia raíz cósmica formara diferentes combinaciones, que son la base de los 7 grandes pilares cósmicos, de los 7 grandes planos cósmicos. En cada uno de estos planos hay una diferente inclinación de los ejes y también diferente grado de vibración. En consecuencia, las condiciones y ambientes de cada uno son distintas, son distintas de las de los otros, debido a la actividad del unigénito. Bueno, El diagrama, vamos sí. a pasar un poquitito a qué se está refiriendo Mike Feindel al principio de la segunda parte del concepto Rosacruz del cosmos. Mike Feindel se refiere al absoluto. Dice que lo único que se puede decir del absoluto es que es la raíz de todo lo que existe y que tiene 2 polos. Uno que es el polo activo, el polo positivo, el que toma la iniciativa, que es denominado el Ser Supremo, y el otro que es el que recibe la acción del Ser Supremo, que es la sustancia raíz cósmica. Este Ser Supremo se encuentra en completa plenitud en lo que se denomina el primer plano cósmico. Y de allí emite dentro de ese plano cósmico a los 7 grandes logos. Y exactamente ese es el esquema. Y nos encontramos con que hay una emisión en cada uno de los siguientes planos cósmicos, hasta que el de más abajo que se ve en la pantalla es el 7º plano cósmico, es el que más se expande en la pantalla, pero en la realidad es el que está más comprimido, es el que ocupa menos espacio. El Ser Supremo interpenetra todos los planos cósmicos. El absoluto abarca todos los planos cósmicos en su polo positivo, en el Ser Supremo, y en su polo negativo, en la sustancia raíz cósmica. Esta sustancia raíz cósmica es la que tiene distinto eje de giro y distinto nivel vibratorio en cada uno de los planos. Y también dentro de cada uno de los planos tenemos que hay distinto nivel vibratorio, por ejemplo, entre el plano físico y el mundo del deseo. Nos encontramos que hay un distinto nivel vibratorio entre el mundo físico, el mundo del deseo, el mundo del pensamiento, el mundo del espíritu de vida, el mundo del espíritu divino, el mundo de los espíritus virginales y el mundo de Dios, que son los 7 mundos en los que se encuentra el 7º plano cósmico en el que nos encontramos nosotros. Y ahí tenemos al Dios creador de nuestro sistema solar. Él es imagen y semejanza del Ser Supremo. Triángulos superiores, en donde está el Ser Supremo, donde tenemos poder, el verbo y movimiento, que son los 3 aspectos de este Ser Supremo, que como dijimos, impregna todos los planos cósmicos. Pero en cada uno de los planos cósmicos encontramos seres que tienen una imagen y semejanza con él. Entonces acá el Dios creador de nuestro sistema solar, igualmente que el Dios creador de cada uno de los sistemas planetarios que se encuentran en nuestra galaxia y en todas las otras galaxias, es decir, en el universo, también tienen esta condición de tener 3 aspectos. Lo que en el Ser Supremo es poder, se manifiesta como voluntad en lo que nosotros llamamos Dios. El verbo, que es el segundo aspecto del Ser Supremo, se manifiesta como sabiduría, amor, y el movimiento del Ser Supremo se manifiesta como actividad en el Dios creador de nuestro sistema solar. Y después, dentro del el Dios creador de nuestro sistema solar, el cual está dentro del Ser Supremo,
digo, dentro del Dios creador de nuestro sistema solar, en donde nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como dice San Pablo, hay distintos niveles de jerarquías creadoras que se estudian allí en la segunda parte del concepto sacro del cosmos, y nosotros somos la parte más pequeñita porque somos los últimos en haber recibido la posibilidad de ejercer el libre albedrío a través de la recepción de la mente. Ahí es en donde nos encontramos nosotros. Y dentro de esas jerarquías nos encontramos que hay algunas jerarquías que han elevado tanto su nivel evolutivo, han ido acertando y profundizando cada vez más en su compenetración con Dios, que han llegado a estar compenetrados completamente con el Dios creador de nuestro sistema solar, en cada uno en uno de los niveles. En el nivel superior del el primero de los mundos de nuestro séptimo plano cósmico, allí se compenetró el Padre, que es el iniciado más elevado de los señores de la mente. El Hijo, que es Cristo, se compenetró hasta el segundo nivel, y el Espíritu Santo, que es Jehová, se compenetró hasta el primer nivel. Estos tres son los iniciados más elevados de las oleadas de vida que nos precedieron a nosotros en iniciar su evolución. Los señores de la mente, los arcángeles y los ángeles están en cada uno un escalón por encima de los otros, y los ángeles están un escalón por encima de nosotros, no porque esencialmente sean mejores, sino que porque empezaron un poquito antes. Esto es el tema de que entonces el Hijo, que es Cristo, en sí mismo no es el verbo. Vemos que hay una diferencia grande entre la expresión de el verbo puro que está en el Ser Supremo, y la expresión de ese verbo en el Dios creador de nuestro sistema solar, que es el segundo aspecto, que es sabiduría, amor. Y con ese segundo aspecto se llegó a compenetrar Cristo. Entonces, este Cristo, que es el iniciado más elevado de los arcángeles, es el más cercano a nosotros, que nos puede traer las vibraciones esenciales de ese nivel. Y bueno, nosotros ya en nuestro proceso evolutivo estamos en condiciones de ir asimilando esas condiciones vibratorias, en donde el amor altruista es lo que predomina esencialmente, y condiciones extraordinariamente superiores a las que nosotros vivimos actualmente en el mundo físico. Y entonces Cristo es el que, como bien nos dice Mike Hendel, es hacia donde van a tener que confluir todas las religiones. Nosotros estamos en la quinta época, la época aria, y en la siguiente época se va a dar una confluencia de todas las razas y de todas las religiones. Va a haber no va a ser ninguna imposición exterior, sino que va a haber un despertar del interior humano de los valores más esenciales, espirituales, y eso va a dar, de hecho, la vivencia de los principios crísticos entre los seres humanos, y el reconocimiento también intelectual de quién es Cristo y cuál es su labor, y la humanidad va a tender a querer trabajar la humanidad que se haya redimido. Hay otra humanidad que va a quedar atrapada en una condición adversa para Cristo, entonces va a tener que pasar por toda una reconversión, va a tener que repetir el curso, porque en el reino de Dios no se pierde nada. Pero entonces la humanidad cada vez va a ir trabajando más, afinándose y ajustando su vida a esos principios crísticos, y esa época cada vez está más cerca. Bueno, fue un poco larga la intervención, pero
vale la pena hacer el repaso, ¿sí? Podemos continuar, Bien, Silvia. muy bien. El diagrama 14 nos muestra que el Padre, entre comillas, es el más elevado iniciado de la humanidad del período de Saturno. La humanidad común de ese período son ahora los señores de la mente. El Hijo, entre comillas, Cristo, es el más elevado iniciado del período solar. La humanidad común de ese período son actualmente los arcángeles. El Espíritu Santo, entre comillas, Jehová, es el más elevado iniciado del período lunar. La humanidad común de entonces son ahora los ángeles. El diagrama muestra también los vehículos de estas diferentes órdenes de seres, y comparándolo con el diagrama 8, se verá que sus cuerpos o vehículos, indicados por cuadrados en el diagrama 14, corresponden a los globos del período que fueron humanos. Este es siempre el caso en lo que concierne a las humanidades comunes, pues al final del periodo durante el cual cualquier oleada de vida se individualiza como seres humanos, esos seres retienen cuerpos que corresponden a los globos en los cuales ellos han funcionado. Por otra parte, los iniciados han progresado y desarrollado para sí mismos vehículos superiores, abandonando el uso corriente de los inferiores cuando lograban la habilidad de emplear uno nuevo y superior. Normalmente el vehículo inferior de un arcángel es el cuerpo de deseos, pero Cristo, que es el más elevado iniciado del período solar, normalmente usa como tal el espíritu de vida, funcionando tan conscientemente en el mundo del espíritu de vida como nosotros lo hacemos en el mundo físico. Se solicita al estudiante que note este punto en particular, pues el mundo del espíritu de vida es el primer mundo universal, como se explicó en el capítulo sobre los mundos. Este es el mundo en el cual cesa la diferenciación y comienza a realizarse la unidad, en lo que respecta a nuestro sistema solar. Cristo tiene el poder de construir y funcionar en un vehículo tan inferior como el cuerpo de deseos, como el que usan los arcángeles, pero él no puede descender más. De inmediato se verá el significado de esto. Jesús pertenece a nuestra humanidad. Cuando el hombre, Jesús, es estudiado a través de la memoria de la naturaleza, se le puede rastrear vida tras vida, donde vivió en diferentes circunstancias, bajo qué nombres, en diferentes encarnaciones. Igual en ese respecto en cualquier otro ser humano. Esto no puede hacerse con el ser Cristo. En su caso, se puede encontrar una sola encarnación. No debe suponerse, sin embargo, que Jesús fue un individuo corriente. Tenía una clase de mente singularmente pura, ampliamente superior a la gran mayoría de nuestra actual humanidad. A través de muchas vidas había seguido el camino de santidad y así se preparó para el mayor honor que alguna vez se confirió a un ser humano. Su madre, la Virgen María, también era una clase de la más elevada pureza humana y por eso fue seleccionada para ser la madre de Jesús. Su padre era un elevado iniciado, virgen y capaz de realizar el acto de la fecundación como un sacramento, sin deseo o pasión personal. Así, el bellísimo, puro y amoroso espíritu que conocemos como Jesús de Nazaret nació en un cuerpo puro y sin pasiones. Este cuerpo fue el mejor que pudo ser producido en la tierra. Y la tarea de Jesús en esa encarnación fue cuidarlo y desarrollarlo al mayor grado posible de eficiencia, en preparación para el gran propósito al que debía servir. Me emociona, disculpen. Jesús de Nazaret nació alrededor del tiempo indicado en los registros históricos y no en 105 años antes de Cristo, como se indica en algunas obras ocultistas. El nombre Jesús es corriente en este, y un iniciado llamado Jesús vivió en el 105 antes de Cristo, pero asumió la iniciación egipcia y no fue Jesús de Nazaret del cual nos ocupamos.
El individuo que más tarde nació con el nombre Christian Rosenkreuz, que está encarnado hoy, era un ser muy evolucionado cuando nació Jesús de Nazaret. Su testimonio, así como los resultados de la investigación directa de posteriores Rosacruces, concuerdan en situar el nacimiento de Jesús de Nazaret en el inicio de la era cristiana, en aproximadamente la fecha que usualmente se indica para tal evento. Jesús fue educado por los esenios y alcanzó un elevado desarrollo espiritual durante los 30 años en que usó su cuerpo. Podemos decir, entre paréntesis, que los esenios fueron una tercera secta que existía en Palestina, además de las dos mencionadas en el Nuevo Testamento. Los fariseos y los saduceos, los fariseos y los saduceos. Los esenios fueron una orden extremadamente devota, ampliamente diferente de los materialistas saduceos y enteramente opuesta a los hipócritas fariseos, buscadores de publicidad. Ellos eludían toda mención a sí mismos y a sus métodos de estudio y adoración. A esta última particularidad es debido que casi nada se conozca de ellos y que no se los mencione en el Nuevo Testamento. En una ley del cosmos que ningún ser, no importa cuán elevado sea, puede funcionar en el mundo sin un vehículo construido con materia de ese mundo. Ver diagrama 8 y 14. Por lo tanto, el cuerpo de deseos era el vehículo inferior del grupo de espíritus que había alcanzado la etapa humana en el período solar. Cristo fue uno de esos espíritus y, en consecuencia, no era capaz de construir para sí mismo un cuerpo vital y un vehículo denso físico. Podía haber trabajado sobre la humanidad en un cuerpo de deseos como lo hicieron sus hermanos menores, los arcángeles, como espíritus de raza. Jehová les había abierto un camino para ingresar al cuerpo denso del hombre mediante el aire que éste inhalaba. Todas las religiones de raza eran religiones de ley y creadoras del pecado mediante la desobediencia a esa ley. Ellas estaban bajo la dirección de Jehová, cuyo vehículo inferior es el espíritu humano, que lo correlaciona con el mundo del pensamiento abstracto, donde todo es separatista y por lo tanto guía hacia el egoísmo. Esa es precisamente la razón de que se hiciera necesaria la intervención de Cristo. Bajo el régimen de Jehová, la unidad era imposible. Por lo tanto, Cristo, que posee como vehículo inferior el unificante espíritu de vida, debía ingresar en el cuerpo denso humano. Debía aparecer como un hombre entre los hombres y vivir en ese cuerpo, pues solo desde adentro es posible superar la religión de raza, que influye en el hombre desde afuera. Bueno, esto no podía... Exactamente como todo el universo, todos los planos cósmicos se encuentran en una condición holística, también nosotros, los que actualmente somos humanos, nuestra oleada de vida, los espíritus virginales, también tenemos esa condición de imagen y semejanza de Dios. Y se tiene que ir despertando eso. Eso se va dando primero en la condición de la actividad y también de la separatividad. No tenemos que pensar que la intervención de Jehová fue negativa, sino que fue completamente necesaria. Fue necesario que con el propósito de que el ser humano se fuera individualizando cada vez más, es decir, independizándose de la acción de la tribu, de la nación, de la raza, en la que todos estuvimos inmersos y durante muchísimo tiempo nos sentimos más pertenecientes a la raza, a la nación o a la tribu que lo que nos sentimos ahora, en donde ya estamos más individualizados. Y esa condición de estar individualizados es completamente necesaria para poder vibrar internamente con las propuestas más elevadas que son las que trae Cristo.
Evidentemente que no solamente Cristo nos trae esas propuestas más elevadas, porque también hay otros iniciados, pero esos son de nuestra oleada de vida, iniciados no tan elevados como Jesús, que han venido colaborando con la evolución de la humanidad, trayendo propuestas cada vez más elevadas. Pero la propuesta de Cristo no es solamente una propuesta de vivir externamente, sino fundamentalmente vibrar internamente a partir de que nuestro espíritu de vida nazca y se desarrolle. Está en gestación en la mayoría de la humanidad. Y este es el nivel vibratorio interno del ser humano que se encuentra en gestación, de que habla Jesucristo, de que el mundo está con dolores de parto. En el interior de cada ser humano hay un nacimiento que se tiene que dar. Esta gestación del espíritu de vida se encuentra latente dentro de nosotros, tiene que llegar a desarrollarse plenamente. Y para eso necesita una contraparte dentro de nuestros vehículos. Y en el cuerpo vital, este cuerpo hecho de éteres, se encuentra la contraparte del espíritu de vida, que se denomina el cuerpo del alma, ese mismo que San Pablo denomina Soma Psuchikon en la carta a los Corintios, en el capítulo 15. Ese es el cuerpo del alma, que es la contraparte más corpórea del espíritu de vida, es el que tiene que contar con ese cuerpo del alma para poder desarrollar todo su potencial en la vida de la humanidad. Y ese cuerpo del alma solamente se desarrolla por medio del servicio desinteresado, por las acciones motivadas por el amor altruista hacia el resto de los seres humanos, hacia el resto de los seres vivos, y por la oración y por los ejercicios espirituales. Pero hay algo que es imprescindible: vivir la vida estando dispuesto permanentemente a servir al bien. Y eso es lo fundamental. Eso va desarrollando el cuerpo del alma y lo va consolidando en ese nivel vibratorio luminoso, que va a hacer que en determinado momento, cuando se produzca este nacimiento del espíritu de vida, ya la humanidad pueda haber trascendido todas las penurias de la condición que estamos viviendo actualmente. Bueno, podemos continuar, ¿sí? Sí. Cristo no podía nacer en un cuerpo denso porque él nunca había pasado a través de una evolución como la del periodo terrestre. Por lo tanto, primero habría debido adquirir la capacidad de construir un cuerpo denso como el nuestro. Más aún, poseyendo esa capacidad, habría sido inconveniente para tal exaltado ser emplear a ese fin la energía necesaria para la construcción de un cuerpo durante la vida prenatal, niñez y juventud, hasta llevarlo a la madurez necesaria para ser usado. Él había cesado de emplear corrientemente vehículos tales como los correspondientes a nuestros espíritus humanos, mente y cuerpo de deseos. Si bien había aprendido a construirlos en el periodo solar y mantenía la capacidad de construirlos en el periodo solar, de construirlos y funcionar en ellos cuando lo deseaba o necesitaba. El uso de todos sus propios vehículos, tomando solo los cuerpos denso y vital de Jesús. Ingresó a ellos cuando Jesús tenía 30 años y los usó hasta el clímax de su misión en el Gólgota, luego de la destrucción del cuerpo denso. Cristo apareció entre sus discípulos en el cuerpo vital, en el cual funcionó por algún tiempo. El cuerpo vital es el vehículo que usará cuando reaparezca, pues él nunca tomará otro cuerpo denso. Es invadir otro tema que trataremos más adelante, el hacer notar que el objeto de todo entrenamiento esotérico es trabajar sobre el cuerpo vital a fin de que el espíritu de vida sea vigorizado y estimulado.
Cuando tratemos sobre la iniciación será posible dar explicaciones más detalladas, pero ahora no se puede decir nada más sobre el tema. Este ha sido parcialmente tratado al relatar los acontecimientos inherentes a la existencia post-mortem. Y se ruega al estudiante que tenga en cuenta que se supone que un hombre haya dominado su cuerpo de deseos en gran medida antes de intentar el esoterismo. Su entrenamiento esotérico y las primeras iniciaciones están dedicadas a trabajar sobre el cuerpo vital y tienen como resultado la construcción del espíritu de vida. En el tiempo en que Cristo ingresó al cuerpo de Jesús, este último era un discípulo de elevado grado, por lo que el espíritu de vida estaba bien organizado. Por lo tanto, el vehículo inferior en el que funcionó Cristo y el mejor organizado de los vehículos de Jesús eran idénticos. Y Cristo, cuando tomó los cuerpos vitales, me equivoqué ahí. Bueno, empiezo. Por lo tanto, el vehículo inferior en el que funcionó Cristo y el mejor organizado de los vehículos de Jesús eran idénticos. Cristo, cuando tomó los cuerpos vital y denso de Jesús, quedó provisto con una completa cadena de vehículos que salvaron la brecha entre el mundo del espíritu de vida y el mundo físico denso. El significado... Vale hacer algunas precisiones. Tenemos que saber que el propietario genuino del cuerpo denso y también de los otros vehículos es el espíritu que los ha construido a partir de los átomos simiente que hemos recibido de elevadas jerarquías. Pero que lamentablemente existe la condición de que, lamentablemente en algunos casos, existe la posibilidad de que ese cuerpo, el cuerpo denso, el cuerpo vital, etcétera, puedan ser expulsados el espíritu pueda ser expulsado, el propietario de esos vehículos pueda ser expulsado y sean tomados esos vehículos por algún otro espíritu. Y este tipo de acontecimiento no se da en casos elevados y positivos, salvo honrosísimas excepciones, como es el caso de el hecho de que el espíritu de Cristo pasó a ocupar el cuerpo denso y el cuerpo vital que había construido durante todas sus encarnaciones el ser humano Jesús. El arcángel pasó a utilizar esos vehículos en los tiempos de su prédica, desde que cuando fue llevado Jesús, el ser humano, a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dijo, no, yo tengo que ser bautizado por vos, y no al revés. Jesús le dijo, no, hagámoslo así, que es lo que conviene. En ese momento, el Evangelio nos cuenta que descendió el Espíritu como paloma, y a partir de allí se oyó la voz que decía, este es mi Hijo bien amado, a él oíd. En ese momento fue en el que ingresó el Espíritu de Cristo y pasó a ocupar estos vehículos denso y vital de Jesús. No los usó permanentemente porque el nivel vibratorio del arcángel que estaba ocupando esos vehículos, el arcángel Cristo, era tan elevado que era necesario que saliera de los vehículos y esos vehículos quedaban cuidados por los esenios que propiciaban su restauración hasta que Cristo volvía a ingresar y seguía haciendo su prédica. En todos los otros casos que conocemos, el ingreso de un espíritu a los vehículos de la gente es completamente contrario a la evolución. En el caso de Jesús, ya Jesús siendo uno de los seres más elevados de nuestra oleada de vida, en un estado semejante al de Lázaro, pero que a partir de haber recibido al Espíritu de Cristo en su interior, entonces Jesús pasó a ser el iniciado más elevado
de nuestra oleada de vida de espíritus virginales. Entonces, todos los otros casos queremos dejar bien claro que se conocen, son usurpaciones que violentan el principio de la autonomía, el principio de la individualidad. Lamentablemente son casos que existen y por eso que tenemos que saber que los seres humanos tenemos que ser buenos, pero también tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes en la defensa de lo que consideramos los valores más elevados y no someternos a arbitrariedades o aspectos negativos que existen en este mundo y que alguna otra gente trata de llevar adelante ese sometimiento. Por lo menos internamente y en todo lo que podamos externamente mantenernos firmes. Eso va haciendo que sea cada vez más imposible que un espíritu pueda usurpar el interior de alguien que está bien individualizado y afirmado en los valores superiores. En cambio, hay otra gente que no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. Pasa por la vida de una forma extremadamente pasiva y esos son candidatos a que en algún momento puedan ser eh, eh, ocupados sus vehículos por entidades que son completamente negativas para la evolución. Los peligros existen, pero el antídoto es afirmarse en el bien, tener la confianza en Dios permanentemente en toda la vida, sabiendo que la fuerza de Dios es absolutamente insuperable. Y bueno, y tratar de predicar a quien quiera oír también este evangelio de la individualización a partir de la cual va a surgir y surge una necesidad de colaboración y de solidaridad con quienes verdaderamente necesitan. Ese es el progreso evolutivo de la humanidad. Y bueno, y también nos dicen en el pasaje anterior que Cristo no va a volver a usar el cuerpo denso de Jesús, porque precisamente su regreso va a ser cuando haya suficiente número de seres humanos que ya no necesiten utilizar el cuerpo denso para seguir evolucionando. Lo que no quiere decir que lo abandonen definitivamente, lo pueden seguir utilizando, pero el proceso que hacen los iniciados como adelantados de este proceso que va a vivir toda la humanidad es el que se va a vivir en el tiempo en el que en la vuelta de Cristo va a ser esa presencia de Cristo, va a hacer que se produzca la iniciación de una enorme cantidad de seres humanos que ya por el devenir de sus acciones y de su afinamiento interior, de su despertar espiritual, ya van a estar en condiciones de que se produzca esta elevación del fuego espíritu espinal y entonces van a poder recibir, ojalá que vayamos a poder recibir, ojalá que eso también esté como ustedes y la gran mayoría de la humanidad en condiciones de poder recibir a Cristo que va a venir, como dice él mismo, en las nubes del cielo, como relámpago que sale del oriente y llega al occidente. El relámpago es una buena imagen porque es energía eléctrica que es la que predomina precisamente en el éter. Es una manifestación del éter. Y Cristo va a volver utilizando el cuerpo vital de Jesús en ese retorno, en esa segunda venida de Cristo. Su venida ya no va a estar sujeto a la gravedad que actúa sobre el cuerpo denso, sino que va a poder estar levitando, como se hace cuando uno está funcionando en el cuerpo vital, sin el cuerpo denso. Y eso es lo que explica lo que se enseña en distintos pasajes de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Pero evidentemente que eso está necesitando de el desarrollo espiritual buen número de la humanidad, para que aquellos que todavía no hayan hecho ese desarrollo puedan seguir recibiendo también las lecciones necesarias y tratar de que en esa instancia toda la humanidad o la mayor parte pueda seguir haciendo ese camino ya con la redención ya establecida en el interior.
Bueno, ¿podemos seguir un poquito más? Sí, sí. El significado de que Jesús hubiera pasado 7 iniciaciones yace en el efecto de que esto tiene sobre el cuerpo vital. El cuerpo vital de Jesús ya estaba armonizado con las elevadas vibraciones del espíritu de vida. El de un hombre corriente habría sufrido un colapso bajo las terribles vibraciones del gran espíritu que ingresó al cuerpo de Jesús. Aún en el cuerpo de este, puro y sumamente sensible, como era, no podía soportar esos tremendos impactos por muchos años, y cuando leemos de ciertos momentos en que Cristo se apartó temporalmente de sus discípulos, y cuando más tarde caminó sobre el mar para encontrarse con ellos, el esoterista sabe que él se apartó de los vehículos de Jesús para darles un descanso bajo el cuidado de los hermanos esenios, que sabían más que Cristo cómo tratar dichos vehículos. Este cambio fue consumado con el total y libre consentimiento de Jesús, quien supo durante toda su vida que estaba preparando un vehículo para Cristo. Él se sometió de buen grado a fin de que la humanidad pudiera recibir el ímpetu gigantesco que se dio a su desarrollo mediante el misterioso sacrificio en el Gólgota. Así, como muestra el diagrama 14, Cristo Jesús poseía los 9 vehículos que formaban una sólida cadena desde el mundo físico hasta el mismo trono de Dios. Por lo tanto, Él es el único ser en el universo en contacto a la vez con Dios y el hombre, capaz de mediar entre ellos, pues ha experimentado, personal e individualmente, todas las condiciones y conoce cada limitación inherente a la existencia física. Cristo es único entre todos los seres de los 7 mundos. Solo Él posee los 12 vehículos. Ninguno excepto Él es capaz de sentir tal compasión ni comprender tan plenamente la posición y la necesidad de la humanidad. Nadie excepto Él está calificado para traer el alivio que satisfará plenamente nuestras necesidades. Así, conocemos la naturaleza de Cristo. Él es el iniciado más elevado del período solar. Tomó los cuerpos denso y vital de Jesús para poder funcionar directamente en el mundo físico y aparecer como un hombre entre los hombres. Si hubiera aparecido en una forma manifiestamente milagrosa, habría sido contrario al esquema de la evolución, pues al final de la época atlante a la humanidad se le había dado libertad para actuar bien o mal. No podía usarse ninguna coerción para que aprendiera a autogobernarse. Ella debía conocer el bien y el mal a través de la experiencia. Antes de ese tiempo había sido guiado, quiéralo o no, pero en ese momento se le dio la libertad bajo las diferentes religiones de raza, estando cada religión adaptada a las necesidades de su tribu o nación particular. Bueno, No pasa. y repasando un poquito la intervención de Jehová, tenemos que comprender que hasta esa intervención de Jehová, nuestra humanidad venía teniendo todavía no habíamos llegado a la condición humana y veníamos de un largo proceso larguísimo, en el que habíamos sido guiados desde el exterior, así como los animales son guiados externamente por arcángeles que científicamente se denominan comportamiento instintivo, el que muestra una gran sabiduría de los animales para poder interactuar con el medio ambiente. Bueno, ese instinto en realidad es la acción de estos arcángeles que son espíritus grupos de los animales. Nosotros veníamos en una condición semejante y en determinado momento se tenía que hacer un paso hacia adelante en la evolución. Una vez que recibimos la mente, tenemos que aprender a dirigirnos desde el interior, aprender las leyes espirituales desde el interior. Y si nos damos cuenta que venimos de
una inercia de muchísimo tiempo en el que las cosas eran mucho más fáciles porque no teníamos responsabilidad de nuestros actos, como no la tienen los animales que están guiados por el instinto. Entonces, esa nueva condición de tener que ir responsabilizándonos por nuestros actos a medida que nos vamos individualizando cada vez más, primero separados en razas y grupos, naciones, tribus, etcétera. Todo eso asociado con leyes externas, que un montón de cosas que antes las hacíamos porque nos salía hacerlas, ahora se empezó a decir, no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra. Las leyes son poner impedimento de acción de muchísimas cosas que se venían haciendo antes con total libertad, reguladas por los espíritus grupos desde el exterior, o los espíritus que nos guiaban desde el exterior. Pero, como decíamos, el propósito fundamental es que aprendiéramos a que desde el interior a encontrar un camino de rectitud, aunque sea al principio obligado, porque si no seguíamos esas normas, entonces recibíamos la consecuencia inmediatamente negativa por nuestras acciones que no estaban ajustadas a la ley. De esa forma, inevitablemente, como nos dice San Pablo, nadie puede llegar a la redención completa por medio de la ley, porque uno se puede ajustar a la ley, pero ajustarse a la ley y vivir de acuerdo a la ley no significa que uno haya desarrollado la condición esencial de compenetración con la esencia de esas leyes. Uno puede ajustar su conducta a la ley, pero eso después tiene que dar lugar a esa compenetración, a la esencia divina que rige esas leyes. Y eso entonces nos conduce hacia la guía de Cristo con el despertar de nuestro espíritu de vida. Entonces vemos como el proceso de la evolución es un proceso larguísimo. Recién la humanidad está empezando a vibrar con la propuesta de Cristo que hace vibrar el propio cuerpo del alma y el espíritu de vida. Pero tenemos que saber que el espíritu divino todavía va a permanecer en letargo, en estado latente, hasta que hayamos desplegado todo este potencial del espíritu de vida y su contraparte, que es el cuerpo del alma, y estemos entonces en condiciones de que Cristo nos entregue al Padre para seguir la religión del Padre, en donde nuestra voluntad va a tener una condición primordial. En este tiempo lo que tenemos que hacer es desarrollar el amor altruista en nuestra relación con todo lo que existe. Tratar de propiciar eso, saber que eso no se gesta solo, necesita de nuestra participación, de que nosotros queramos desarrollar ese amor altruista, de que estemos atentos a cómo es que en nuestra vida cotidiana se puede manifestar esa expresión de amor altruista. ¿Cómo podemos nosotros estar a la altura de ese ideal? Y en la medida que vayamos haciendo eso, entonces nos vamos a acercar a la etapa de la iniciación y eso nos va a conducir posteriormente al desarrollo del espíritu de vida. Esto es para que veamos cómo hay un proceso larguísimo. El esquema que estaba mostrando Adriana recién es un esquema en donde muestra que la oleada de vida de los ángeles que está viviendo con cuerpo, tiene la posibilidad de usar su propio cuerpo vital porque lo pudo construir en su proceso evolutivo. Ellos tienen cuerpo vital de deseos, mente y triple espíritu. Y los arcángeles solamente tienen desde el cuerpo de deseos en adelante. Por eso es como nos explicaba Mike Heindel, que para que Cristo pudiera traernos esa condición de completa pureza y compenetración con Dios, necesitaba estar más cerca de nosotros de lo que podía Él por sus propios medios. Por eso tuvo que recibir
el préstamo que le dio Jesús de sus cuerpos denso y cuerpo vital. Jesús quedó de esa manera en una condición de no poder usarlos más, esos vehículos, hasta que con la muerte en el Gólgota de Cristo, Cristo se separa del cuerpo denso de Jesús, después sigue utilizando el cuerpo vital de Jesús, por medio del cual se le manifiesta en sus apariciones a los apóstoles y a distintas personas, siendo que este cuerpo vital tiene la capacidad, con la voluntad de Cristo, de atraer material de la región química del mundo físico y presentarse en esta región química del mundo físico con la consistencia del cuerpo denso. Por eso que pudo convencer a aquel apóstol que quiso meter el dedo en la llaga y vio que verdaderamente se trataba de su maestro. Pero después de eso, bueno, Cristo se elevó, quedó el cuerpo vital que utilizó Cristo, ese cuerpo vital de Jesús, en el que tiene que retornar, porque hay una ley que por donde se ingresa es por donde se tiene que salir. Cristo ingresó en su manifestación en nuestro mundo a través del cuerpo denso y el cuerpo vital de Jesús. El cuerpo denso ya no se va a utilizar más y él tiene que poder salir de esta misión por medio del cuerpo vital de Jesús, que quedó bajo la custodia de jerarquías todavía mucho más elevadas. Pero se le devolvió entonces a Jesús el átomo simiente de su cuerpo vital, y Jesús está trabajando con todas las iglesias cristianas desde los mundos invisibles. Entonces nos encontramos con que hay un cuerpo vital de Jesús que está siendo custodiado por jerarquías elevadísimas, que es, por medio del cual Cristo va a volver y por lo tanto va a poder salir. Y después también está otro cuerpo vital de Jesús que se construyó a partir de que recibió de nuevo el átomo simiente de su cuerpo vital. Todos estos asuntos revelan misterios que algunos clarividentes pueden llegar a ver, que hay dos Jesús en los mundos invisibles, y no saber el motivo por el cual es que eso sucede así. En realidad son dos cuerpos vitales de Jesús. Pero Jesús es, como cada uno de los seres humanos y como cada una de las jerarquías, es espíritu. Nosotros somos verdaderamente espíritus que estamos, para hacer una evolución, estamos revestidos de distintos vehículos, que son distintos niveles de manifestación, a partir de los cuales hacemos esta evolución. Pero siempre seremos espíritu eterno, que es una parte integrante esencial de Dios, con quien nos vamos a reunir después de que termine todo nuestro proceso en un muy lejanísimo futuro. Y ahí llegamos entonces a no paz, sino una espada, que nos gustaría verdaderamente que no fuera espada una parte de nosotros, pero tenemos también que saber que las adversidades que se presentan al espíritu, todas las fuerzas negativas y oscuras, terminan en muchísima gente mostrando la debilidad que se tenía y que es necesario fortalecerse. Y en otra gente, en mucha otra gente, lo que hacen es ayudan a consolidar los valores espirituales. Porque al no ceder a las presiones de las fuerzas oscuras y al afirmarse en los valores espirituales, entonces esos mismos valores espirituales se integran mucho más profundamente en el alma de aquellos que tienen esa actitud. Y entonces, aquellos que fueron débiles tienen que tomarse más tiempo para conseguir esa fortaleza necesaria. Así que no sé si en qué hora estamos, como para ver si podemos cortar acá o seguimos. Sí, creo que podemos dejar, son casi 11:30. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que vimos.
¿Algún comentario que se quiera hacer? Bueno, entonces será motivo para reflexión para la semana. Y ya saben que cualquier pregunta que quieren hacer, y la pueden ir anotando y la hacen en la semana que viene. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias por todo. Bueno, un Nos placer. vemos, si quieren. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Igual, Gracias. igualmente. Chau, chau.